hablar? ¿Pastor o de quién es? Juanchi. Ah, de Juanchi. Juanchi, no de repente está en sonido y después se me suena acá. Era por si acaso, ¿verdad? Gracias, Juanchi. Ah, gracias. Muy bien. Acá Juanchi me dio un papelito. Yo creo que algunos recibieron este papel y era una simple pregunta. Una simple pregunta, pero una pregunta muy importante. Muy importante. Yo creo que no todo, tenía solamente 15 a mano. Hice esta mañana sintiendo así en el corazón compartir lo que es la cruz. Había compartido ya hace un mes atrás, justamente en la Santa Cena, así como un domingo de hoy, pero con otras palabras, con otros términos, con otro enfoque, voy a ir hoy sobre la cruz. Pero antes de la cruz, para que haya una cruz, detrás o antes de eso tiene que haber algo. ¿Qué sería para usted? Una pregunta ahora. Arrepentimiento. Pero para que surja ese arrepentimiento es porque hubo algo. ¿Qué hubo eso? ¿Qué significa eso? Había un pecado. Ahí está. Esa es la palabra, ¿verdad? Para arrepentirme yo de mi error, de mi falta, tenía que haber hecho algo, un mal. Y ese mal lo llamamos pecado. Lo llama la Biblia pecado. Errar el blanco, dice. Errar el blanco, ¿verdad? Justamente eso es uno de lo que voy a describir ahora, ¿verdad? Errar el blanco. Entonces el pecado. Yo no me quiero centrar tanto del pecado, pero tengo que tocar un poquito sobre el pecado para llegar a la conclusión, al término de nuestro mensaje, que sería la cruz. El centro de todo es la cruz. Muchos de nosotros, ¿verdad? Inclusive el pastor Santiago y muchos de los que estamos acá, nos centramos y cuando nos expresamos, hablamos y siempre nos acordamos de la cruz, ¿verdad? De llevar consigo, ¿verdad?, la cruz de Cristo en nuestra espalda, en nuestra frente, en nuestra mano, en el día a día. Es importante también, David, decirle a los hermanos que nuestra cruz no es nuestra esposa ni nuestro esposo. Claro, por supuesto, ¿verdad? Uno es Securusú. Tu shala Securusú, Ya estoy ya 30 años con esta cruz que llevo conmigo, ¿verdad? Solemos escuchar también eso, ¿verdad? Pero bueno, como dice el pastor, tenemos que aclarar, ¿verdad? Pero sabemos bien eso, pastor. ¿Verdad? Eso a veces usamos nosotros los varones más, ¿verdad? Tenemos que ser un poco sinceros los varones, ¿verdad? Pero en síntesis, pastor Anía. ¿Sabes qué me dijeron a mí? Qué sufrimiento, De ahí lo habla una persona que ya está ya más de 50 años, ya acá con 60 años. A la pinta, yo viejo. Bueno, un hombre experimentado en quebranto, Sufrido, ¿verdad? ¿Cuántos años vos llevas tu cruz? Yo 20. Además con esa expresión, 20. Yo le digo 20 hermosos años. Hermoso. Gloria a Dios. Aquí, esto está grabado, hermano. Vamos a hacer algo más. Yo no sabía que está grabando acá nuestro hermano. Otra cosa. Sí, pero estamos bajo la palabra, estamos acá. Bueno, vamos a continuar, hermano, ¿verdad? Entonces va a ser... Bueno, no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, el pecado. Vamos a ir por el pecado. El pecado, dice, proviene del latín, dice peccatum, que significa delito, falta o error. Delito, falta o error. Y nos acordamos de ese versículo de Romanos 3:23. ¿Quién se acuerda de Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, por cuanto todos cometimos un error, falta, errar al blanco, como dijo el pastor recién, ¿verdad? Un delito cometido, ¿verdad? Entonces, por cuanto David, el profesor Víctor, Iris, la hermana Florentina, la hermana Vivi, que están allá, ¿verdad? Por cuanto ellos cometieron, yo cometí ese pecado, estamos destituidos. ¿Qué significa destituidos? Estamos separados. Estábamos separados, fuera, ¿verdad?
afuera del mundial, ¿verdad? Afuera de todo, ¿verdad? Estamos destituidos, ¿verdad? Literalmente, deportivamente, estamos destituidos ya en la selección paraguaya, ¿verdad? Del mundial. Pero un día volveremos, ¿verdad? Así también nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. En algún momento vamos a estar de vuelta con el Señor. Y para que eso suceda, vamos a llegar más adelante, ¿verdad? Más adelante a la cruz, ¿verdad? Pero vamos a seguir lo que es el pecado, conocer un poquito más del pecado. Cada uno expresamos y tenemos una expresión, un término, y sabemos qué es pecado para nosotros, ¿verdad? Dice en el arameo que es Jehová, significa que es deuda. Deuda. ¿Cuánto puede decir deuda? Deuda económica. Tenemos a veces deuda con el coreano, ¿verdad? Deuda con el despensero, deuda con alguien. Pero nosotros literalmente, espiritualmente, estuvimos en deuda, ¿verdad, hermana? Estamos en deuda con Cristo. Estábamos con deuda, pero ahora nosotros, con la cruz, Él suplió esa deuda. Amén. Amén. Porque nosotros llegamos a Cristo y vimos esa cruz, así como está acá adelante, nuestro, ¿verdad? Están viendo, ¿verdad? Acá tenemos nuestra pequeña cruz, ¿verdad? La comunidad cristiana, ¿verdad? Acá está nuestro logotipo, ¿verdad? Y todos llevamos esa cruz, tenemos en mente. Y dice más en arameo, dice Jehová, que es deuda. Y aparecen 440 veces aparece el pecado. Ese término pecado, 440 veces aparece en la Biblia. Que mucho aparece, ¿eh? Entonces le dio enfoque, le dio algo, vida a eso, ¿verdad? Al pecado. Sabiendo que no es vida, es muerte para nosotros el pecado. ¿Entienden? Y dice, depravación total lo llama, dice los calvinistas. Quiero tocar algunos, lo que dicen los calvinistas, lo que dice Martín Lutero, lo que dice San Agustín, para saber un poco la expresión de estos teólogos de qué es el pecado. Y dice, los calvinistas, dice la doctrina de la teología calvinista, dice que sostiene que el pecado ha corrompido todas las partes del ser humano. Mente, voluntad, emociones, cuerpo, tras la caída. Tras la caída del hombre, tras la caída ahí originada en Génesis, en los primeros capítulos de Adán y Eva, ahí está la caída del hombre. Y ahí se origina la perversión, ahí se origina el pecado. La primera expresión de pecado, la primera expresión de deuda, la primera expresión de que el hombre cae. Y así como lo dice Martín Lutero, dice, definía al pecado como una corrupción radical de la naturaleza humana, pecado original. La humanidad es incapaz de salvarse a sí misma, requiriendo justificación solo por fe y gracia. Eso lo definía Martín Lutero en lo que es pecado. Dice San Agustín, define el pecado como una desviación de la voluntad, donde el hombre prefiere los bienes mutables, que serían los terrenales, al bien inmutable, que serían los bienes de Dios. Eso lo definía San Agustín. Y tenemos otros más. Santo Tomás de Aquino decía, define al pecado, es un tipo de idolatría de sí mismo, anteponiendo la propia voluntad a la de Dios. Un famoso también teólogo de nuestra era, hace años atrás, decía Jonathan Edwards, define al pecado como una ofensa grave a la santidad divina. Y John Wesley, el pecado es una rebelión consciente contra Dios. Y para terminar, Billy Graham, ¿se acuerdan del Billy Graham? Este gran evangelista americano, lo decía, un estado de separación y rebeldía del ser humano contra su creador. Es un estado de separación y rebeldía del ser humano contra su creador. Nosotros contra nuestro creador nos rebelamos,
nosotros ya empezamos a buscar nuestra manera de pensar, de vivir, buscamos una manera de solucionar nosotros nuestros problemas, nuestras dificultades, y lo separamos a Dios, lo separamos a nuestro Creador, lo separamos a Jesús, al Espíritu Santo, el hombre. Ahí durante la caída originada, ahí donde Adán y Eva fueron los primeros que dieron ese paso, ese término sobre el pecado. Y ahora nos vamos a centrar en lo que es la cruz. Vamos a ir a lo que es la cruz. Y un poco más antes de la cruz dice, el pecado abunda. Dice, pero la gracia de Dios sobreabunda. Amén. El pecado abunda, pero la gracia de Dios sobreabunda. Y dice más, esa gracia es el regalo, es la salvación. Esa salvación comienza y es expresada en la cruz. Todo se origina en la cruz. Es expresada en la cruz. Es expresada en la cruz. ¿Cuántos de nosotros podemos decir es expresada en la cruz? Se origina. Esa salvación que yo necesitaba, la que la humanidad necesitaba, es expresada ahí en ese momento en la cruz. Que Jesús es la solución. Porque Jesús mismo, si nos vamos en el término Jesús, significa salvación, salvador. Tiene varios términos, ¿verdad, Juanchi? ¿Qué más se puede decir de Mesías? Sería el Cristo, sería nuestro Redentor, el enviado. Amén. Dice la cruz para los grandes teólogos, es la revelación suprema del amor de Dios. Ese es tomando a grandes teólogos, hombres que conocieron, vivieron, estudiaron, y dicen ellos, globalizando, tomando un término en especial, dice que la revelación suprema del amor de Dios. Eso es la cruz para ellos. Y yo creo que para nosotros también. El pecado lo expresamos de una manera, lo vivimos también en una manera, fuera de Dios. Pero sabemos que estamos con Cristo, la cruz le tenemos a Jesús. Y sabemos que esa cruz que le tenemos a nosotros, que Jesús mismo es el mismo, le tenemos a Él es nuestro Salvador. Amén. Él es nuestro Redentor. Él es todo para nosotros. Así como ellos expresaron, es la suprema. Así, la cruz es la suprema. Es el amor mismo de Dios. Es revelado el amor de Dios. Amén. Y Dios expresó enviando a Jesús. Y vivió con nosotros. Amén. Vivió, estuvo con nosotros. Vivió, tuvo 12 discípulos. Lo vimos, lo escuchamos. Tal vez lo vimos en la tele. Lo escuchamos con prédicas, con mensajes, con estudios. Es Jesús mismo nuestro Salvador. Y dice más, la cruz es un acontecimiento trinitario. Por lo tanto, la cruz debe revelar la Trinidad. Ahí está. Y vamos a ir con un pasaje bíblico porque todavía no leímos ningún pasaje. Y vamos a centrarnos solamente en este pasaje y vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 y vamos a leer detenidamente estos 14 versículos donde encontramos la obra, donde encontramos el trabajo que Dios hace, que Jesús hizo y que el Espíritu Santo lo hizo y está haciendo. Amén. Tenemos a los tres en uno. Por eso decía que la cruz es un acontecimiento trinitario, donde los tres revelan, donde los tres están ahí reflejando a la humanidad. Donde Pablo mismo dice en este pasaje, ¿tienen todos? Amén. En Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos,
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Estos versículos que leímos, este versículo 3 hasta el 6, dice: la redención está predestinada por el Padre. Y lo leemos en estos pasajes. Lo leemos. Y dice: en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. Antes no éramos hijos. Antes éramos, ¿cómo podemos decir? ¿Cómo podemos expresar? Enemigos. Enemigos. Estábamos apartados. Éramos simples criaturas, ¿verdad? Somos criaturas, pero tenemos ahora una identidad, somos hijos, ¿verdad? Pero así como dice Juan, éramos simples criaturas, ¿verdad? Como todos, como todo el mundo. Éramos separados de Dios. Pero acá vemos en este pasaje que en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos. Dios nos dio un nombre. Acá lo vemos a la Trinidad, al Dios Padre, obrando en nosotros, dándonos una identidad y dándonos una adopción, dándonos una forma de vivir, separándonos del mundo, alejándonos del mundo, y estamos ahora en los brazos del Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos están en los brazos del Señor? Amén. Amén. Aleluya. Sabemos que vamos a pasar dificultades, vamos a pasar aflicciones. No somos perfectos, cometemos errores, pero le tenemos al Padre, le tenemos a nuestro abogado, que es Jesucristo, que Él vamos a estar enfrente de Él y vamos a poder decirle: Señor, yo he cometido este error, yo he fallado. Pero abogado tenemos entre Dios y Padre, dice, entre Dios, ¿cómo dice el pasaje? Ayúdeme, entre Dios y el hombre. Es Jesucristo hecho hombre. Amén. Amén. Gloria a Dios por ese pasaje. Y dice más el versículo 7 para adelante, donde expresa la redención realizada por el Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. ¿De quién está hablando? De Jesús. Ahí se expresa Jesús. Lo vemos a Dios en estos primeros versículos. Y ahora lo vemos a Jesús actuando y diciendo: en quien tenemos, dice Pablo, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con todo con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, dice la palabra, el cual se había propuesto en sí mismo. Él se había propuesto en sí mismo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablando, tres personas, pero son uno, una Trinidad, hablando y viendo el plan de la salvación, realizada por Jesús, mandándolo Dios a su único Hijo Jesús aquí en la tierra, para salvarnos a nosotros. Amén. Y eso recordamos acá en la cena. Recordamos en esta Santa Cena que lo hacemos cada domingo del mes. Y nos recordamos de lo que Dios hizo. Sabemos que tenemos que recordarnos todo el tiempo, hermano. Amén. No solamente hoy domingo. Yo lo recuerdo todo el tiempo. Y trato de hacer su voluntad. Yo sé que me falta mucho. Todo nos falta mucho. Pero vamos a seguir adelante. Amén. Sigamos adelante. Sigamos los pasos de Jesús. Y ese Jesús, así como hemos leído, Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dice la palabra.
El pecado dice que abundaba, pero acá que dice el pasaje en este 8, Él hizo sobreabundar su gracia derramada en todos nosotros. Amén, hermanos. No solamente a un grupo de hermanos, a todos, a quienes recibieron a Jesús. Yo creo que todos hemos recibido a Jesús. Amén. Todos le hemos recibido a nuestro Jesús, a nuestro amado Jesús, porque en Él hay redención, en Él hay libertad. Amén, hermanos. Amén. Entonces acá expresamos esa redención que le tenemos al Dios Padre actuando. Y acá en estos pasajes del 7 al 10, expresándose el Hijo en la humanidad. Amén. Y por último, acá está aplicada también la redención, donde el Espíritu Santo lo vemos actuar en el versículo 13 y 14. Y dice así, el 13 y 14, salteando un poquito más para adelante, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. ¿Cuántos fuimos sellados? Amén. Todos fuimos sellados. Amén. ¿Cuánto se puede decir a sí mismo? Y también al que está al lado, fuiste, yo fui sellado y tú fuiste sellado. ¿Cuánto le puede decir al que está al lado? Amén. Díganse, fuimos sellados. Amén. Juan, fuiste sellado con las arras del Espíritu Santo. Amén. Y Dios te dio una identidad, te dio un nombre, no solamente ser llamado Juan. Amén. Mi nombre completo es Juan de la Cruz. Juan de la Cruz, mira. Juan de la Cruz, hablando Juan de la Cruz. El nombre trae consigo. Mira, Juan de la Cruz. Y a Victoria le dijo, toma tu cruz, camina. Y sígale, ¿verdad? Muy bien, Juan. Siga pues. Muy bien. Entonces vemos acá en este pasaje que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo este pasaje. Este pasaje, hermano, bueno, toda la Biblia, ¿verdad? Acá tenemos, ¿verdad? Todo el pasaje, la Biblia en sí es una riqueza, sabemos bien, ¿verdad? Una mina de oro, lo decimos, lo expresamos al hablar entre el uno, en grupo casero o donde sea. Sabemos bien, hermano, ¿verdad? Expresamos. Pero este pasaje donde lleva como título más bendiciones espirituales en Cristo, tiene mi Biblia acá, ¿verdad? No sé cómo tiene la tuya, pero son bendiciones realmente, como dice acá Pablo, y lo expresa en este titulado, ¿verdad? Bendiciones espirituales en Cristo. Amén. Son palabras de bendición para cada uno de nosotros. Y donde el Padre expresa, donde el Hijo expresa, y acá vemos al Espíritu Santo, donde Él actúa en la humanidad, actúa en nosotros y nos da un nombre, nos da una identidad, nos da un propósito para vivir aquí en esta tierra. Amén. No solamente es aceptar a Jesús, no es simplemente, bueno, una forma de decir, ¿verdad? No solamente quedarnos allí, sino vivir y llevar la cruz con nosotros, llevarle a Jesús, estar con Jesús, vivir en Jesús, caminar con Jesús. Son expresiones que lo hacemos, decimos, pero cuesta, hermano, cuesta, es el día a día. Es el momento en que debemos de decidirnos y debemos de entender realmente que el Señor nos ama. Amén. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y vuelvo a leer ese último versículo que dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Para alabanza de su gloria. Todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Todo lo hacemos para la gloria de Dios. Mis hijos son para la gloria de Dios. Tus hijos son para la gloria de Dios.
Tu trabajo es para honrar y dar la gloria a Dios. El caminar, el viajar, el salir, ayer el casamiento que tuvimos, todo es para la gloria de Dios, ¿verdad? Todo es para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Amén. Lo hacemos para la gloria de Dios. Y para ir terminando, dice más, la cruz vence al pecado. La cruz vence a la muerte. La cruz vence al diablo. La cruz es locura para el mundo. La cruz trae paz. La cruz trae reconciliación. La cruz trae unidad. Amén. Son expresiones que yo, y así también como a algunos de ustedes, le llegó este papel, ¿verdad? Donde decía qué significa la cruz para ti. Bueno, era una pregunta que le hacía a algunos. Le quisiera hacer a todos, ¿verdad? En algún momento voy a entregarle a todito ya. Capaz una semana antes voy a entregarle de acuerdo a lo que voy a tocar, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? El mensaje que voy a tocar. Pero hoy sentí a la mañana entregar a 15 personas, a 15 hermanos y hermanas, ¿verdad? Y quiero leer, porque esto es anónimo. Yo creo que no pusieron ni su nombre, ¿verdad? No pusieron, ¿verdad? Lo que a quién les di. No sé tampoco ni quién me escribió, no conozco tampoco la letra de ustedes, ¿verdad? Pero quiero leer algunas expresiones, que es lindo conocer, ¿verdad? Es lindo escucharnos, ¿verdad? ¿Entienden? Y yo sé que a algunos no les llegó este papel, pero cada uno de nosotros tenemos una expresión de lo que es la cruz. Y quiero terminar con eso. Y dice, uno de los hermanos o hermana dice, sacrificio oportuno para que fuéramos salvos. Amén. Lo decimos un amén. Alguien expresó así. Alguien expresó. Uno de nosotros expresó así. Lo decimos amén. Dice, significa esperanza y que debemos perdonar, y perdonarnos significa vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Significa esperanza y debemos de perdonar, y perdonarnos significa la vida eterna. Amén. Lo que dijo un hermano, una hermana. Otro más. El amor de Dios para darnos vida y salvación. Qué lindo, ¿eh? Nos dio vida y salvación. Esto expresó una hermana o un hermano. Otro más dice, la cruz representa el lugar donde Jesús pagó nuestros pecados. Representa la victoria de Jesús sobre la muerte para darnos salvación. Amén. Gloria a Dios. Otro más. Amor verdadero es la vida regalada para mí. Por amor, amor sin condiciones. Qué lindo, ¿eh? Qué espectacular. Hasta subrayado con dibujito todo, ¿eh? ¿Verdad? Qué lindo, ¿eh? Quien lo hizo, Dios le bendiga, ¿eh? Creo que es una mujer, porque no tiene pinta. Bueno, la cruz me enseñó y me muestra lo mucho que Dios me amó, tanto que aún a su, vamos a ver, aún se hizo, y bueno, ya salté un poquitito, perdón, y hoy lo puedo tomar, y bueno, vamos a ver, bueno, voy a tomarlo la primera parte. La cruz me enseña y me muestra lo mucho que Dios nos amó, y después dice un poquito más la persona quien escribió. Amén, hermano. Gloria a Dios, qué lindo. Gracias, hermana o hermano, muy bien. Uno más. La cruz es un sacrificio perfecto y para mí lo es todo. Porque si fuera por la cruz estaría muerto. Si no fuera la cruz estaría muerto. Gracias por la cruz, dice este hermano o hermana. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Otro más. Dice la cruz, que es el motivo para destruir al enemigo. Gloria a Dios. Y alterar nuevamente la gloria. ¿Puede ser? Para la salvación. La cruz
es el motivo para destruir al enemigo, decía la primera parte. Qué lindo. Gracias, hermano o hermana. Vamos a ver, vamos a descifrar, porque este es un doctor el que escribió, o una doctora, qué lindo, Bueno, un pacto es que hicimos con Jesús, puede ser, cada uno de nosotros, por el cual fuimos redimidos del pecado y de la muerte, de las ataduras y de mis llagas, o de mis llagas somos. Bueno, en síntesis dice un pacto donde Jesús lo hizo por mí, ¿verdad? Por cada uno de nosotros y por la que escribió, ¿verdad? El que escribió, y fuimos redimidos del pecado, de la muerte y de todas las ataduras. Amén. Eso es lo que quería decir el hermano y la hermana. Gracias, hermano, hermana. Espectacular. Qué lindo. Dice, era un símbolo de vergüenza, pero se ha convertido en el simbolismo más grande de nuestra fe, del amor de Dios y de nuestra redención. Qué lindo, Gloria a Dios. ¿Quién escribió? Gracias, hermana o hermano. Vamos terminando. Dice, la cruz significa un antes y un después. Qué lindo. De la condena a la salvación. De la condena a la salvación. Y después dice más, la gracia en su máxima expresión. La salvación que no merecíamos. Es la salvación que no nos merecíamos. Y dice, antes, mira, la cruz significa un antes y un después de la condena a la salvación. Gracias, hermana, hermano. Morir al pecado. Renunciar a la carne y a sus propios deseos. Morir al pasado, creo que es. Morir al pasado, renunciar a la carne y a sus propios deseos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Lo que significa? Gracias, hermano, hermana. Y por último, el que escribió, y acá puso su firma, pero yo no voy a leer quién escribió, ¿verdad? Pero gracias por el que escribió. O la que escribió, o el que escribió. El mayor sacrificio que hizo Jesús por toda la humanidad, llevó todos nuestros pecados para ser redimidos. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano, por cada uno de lo que expresaron, porque cada uno significa algo, la cruz. Amén. Y así también como yo he leído también antes de leer lo que escribieron, cada uno expresamos lo que es la cruz. Tal vez va a haber tiempo o no tenemos tiempo, pero cada uno tenemos un tiempo de decirle al Señor, cuán grande eres tú, Jesús. Cuán grande eres tú, mi amado Jesús. Amén. Lo que hiciste por mí, lo que hiciste por mi familia, lo que hiciste por mis hermanos. Te fuiste, Jesús, en esa cruz, llevaste todo mi dolor, todo mi pecado, toda mi rebelión, todo por amor. Amén. Y eso hemos leído, esas bendiciones espirituales que expresa Pablo, donde él refleja, donde el pecado abundaba, pero la gracia de Dios sobreabundó. Ese regalo donde no nos merecíamos, como muchos expresaron de ustedes. Muchos expresaron redención. ¿Escucharon? ¿Se dieron cuenta? La palabra redención. Lo tenemos mucho en cuenta. ¿Cómo, hermana? Escrito está en la palabra, ¿verdad? Siempre como dice hermana Florentina, escrito está. ¿Y cierto? Está hecho. Y lo debemos decir amén, amén, amén por la palabra. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle las gracias a Dios. Y vamos a decirle al Señor que tu gracia, Señor, fue derramada en esa cruz. Y gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad. Porque